Antes de entrar al comentario, quiero decirte una cosa. Mira, yo realmente agradezco a Dios porque entre las cosas bonitas que Él me dio en esta vida es el amor de ustedes. A veces me encuentro con personas así en los aeropuertos corriendo. A veces estoy perdiendo el avión y alguien pasó muy bien y yo no puedo darle toda la atención porque estoy corriendo. Pero ustedes son tan cariñosos, tan buenos. Y hay mucha gente que se está aprovechando de eso. ¿Sabes por qué? Abren Facebook, páginas de Facebook con mi nombre. Se hacen pasar por mí. Entran a todas las páginas de mis nueras, mis hijos, mis nietos, de mi esposa. Agarran fotografías de ahí, colocan en la página que ellos inventaron con mi nombre. ¿Y qué sucede? Piden ofrendas. El otro día llegó una ofrenda aquí a la División Sudamericana diciendo que era una ofrenda para un orfanato que yo dirigía. Yo no dirijo ningún orfanato. Y te digo una cosa, yo nunca pido ofrendas en mis redes. Entonces, cualquier pedido de ofrenda que tú veas en Facebook, en YouTube, no es mío. Yo no hago eso. Y hay mucha gente que yo no quiero pensar que son gente mala, pero gente que se aprovecha del amor y del cariño que ustedes tienen por mí para estar pidiendo dinero. Por favor, es solo una advertencia. Ahora sí, vamos a entrar a la lección número 1 para el 4 de abril del año 2026. Y el título es Evalúate. Sabes, hoy empezamos un nuevo trimestre. El título general de la lección para todo el trimestre es Creciendo en nuestra relación con Dios. Y el título para esta semana, el título específico es Evalúate. Es decir, piensa y reflexiona. ¿Cómo estás espiritualmente? Permíteme entonces comenzar este estudio con una pregunta que no es teológica. Es más bien una pregunta personal y trascendente. La pregunta es, ¿cómo está hoy tu relación con Dios? Piensa bien en la pregunta. No es cómo estaba hace años, ni cómo estaba tu experiencia con Cristo cuando te convertiste, ni tampoco cómo debería estar tu experiencia espiritual, sino cómo está en la realidad hoy. Te voy a contar una experiencia interesante para reflexionar. Hace algún tiempo, un matrimonio celebraba su aniversario de número 40. Durante la cena, alguien le preguntó cuál era el secreto para mantenerse unidos tantos años. Y el esposo respondió, nunca dejamos pasar más de 24 horas sin hablar de corazón a corazón. Sabes, querido, las relaciones no se destruyen de un momento a otro. No se rompen intempestivamente. Las relaciones se van enfriando poco a poco, sin percibir. Así ocurre también con nuestra relación con Dios. No es que dejamos de creer de un momento a otro en Dios. No es que abandonamos necesariamente la iglesia en un momento. Apenas dejamos de hablar diariamente con Dios de corazón a corazón y un día, cuando ni siquiera imaginas, ya estás en el pantanal de la tibieza espiritual. Vamos a empezar entonces este estudio hablando del primer subtítulo de la lección, nuestra condición. Sabes, es interesante y dolorosa la manera como Jesús describe nuestra condición espiritual. Jesús habló de esta condición en Apocalipsis 3, 15 y 16. Mira lo que dice, voy a leer el texto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oh, mi amigo querido, esta expresión, te vomitaré de mi boca, es una expresión fuertísima. Pero estas palabras vienen de un corazón que ama. Es una especie de diagnóstico divino. Jesús en Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18, dice,
lo siguiente, y es algo que te puede incomodar. Mira, voy a leer el texto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mira, si reflexionas en este versículo, observarás que el problema de la iglesia de los últimos días, simbolizada por la Odisea, no es rebelión abierta, tampoco es apostasía explícita. El problema es autosuficiencia. Es la conformista manera de pensar. Estoy bien, no soy tan malo, Dios entiende, con lo que hago es suficiente y tantos otros argumentos que inventamos para defender nuestra tibieza. Pero la realidad es que nos encontramos lejos de Dios y vagamos en el desierto de nuestra autosuficiencia sin percibir que nos encaminamos hacia la muerte. Permíteme contarte algo. Un hombre se sentía perfectamente sano. No tenía dolor ni síntomas visibles de nada. Fue al médico solo por rutina, pero después de algunos estudios, el diagnóstico fue devastador. Una enfermedad avanzada, de modo silencioso e inadvertido, estaba consumiendo completamente su vida. Lo más peligroso de esta situación no era la enfermedad, sino el hecho de que él no la sentía. Bueno, querido, la tibieza espiritual es de esa manera. No duele, no alarma, no grita, pero es peligrosa. Y Jesús, como el médico del alma, nos dice la verdad. No para condenarnos, sino para salvarnos. Y ahora esto nos lleva al segundo punto del estudio de esta semana, bajo el subtítulo de amonestación, arrepentimiento y recompensa. En esta parte hablaremos del amor que corrige. En el versículo 19 de Apocalipsis 3, Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntate. Vamos a pensar en esta ilustración. Un padre ve a su hijo pequeño acercarse demasiado a una fogata y le grita con fuerza, detente, para. El niño se asusta por el tono fuerte del padre, pero ese grito lo salva de una quemadura grave. El tono fuerte del padre no era enojo, era amor urgente. Bueno, así es con Dios. Cuando Él confronta nuestra tibieza, no es rechazo, es rescate. La cruz es la prueba más grande de que Él no se rinde contigo ni conmigo. Él no se desanima, no nos abandona. Jesús no murió por gente perfecta. Jesús murió por los tibios, por los indiferentes. Murió por ti y por mí. Y lo único que desea es salvarte. Así que cuando Él dice, te vomitaré de mi boca, porque eres tibio, porque no eres frío ni caliente, porque eres orgulloso, no es que está contra nosotros, al contrario, es un grito desesperado de amor, quiere despertarnos, sacudirnos, hacernos pensar. Ahora vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Amor Eterno. Para empezar esta tercera parte de nuestro estudio, tenemos que leer Apocalipsis 3, 20 y 21. Dice así, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Oh, mi amigo, no puede haber una figura que ilustre mejor la realidad de la experiencia maravillosa que Jesús quiere y anhela vivir contigo. Imagina una cena, la mesa tendida, la comida lista y los miembros de la familia juntos y felices. Ese es el tipo de relación que Dios desea cultivar con sus hijos.
vivir con ellos, andar con ellos, caminar con ellos a lo largo del día y de la noche. Pero para que eso sea una realidad y no apenas un anhelo, Jesús toca la puerta del corazón y tú debes abrirla. Por eso Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Siempre esperando, siempre aguardando, siempre a la expectativa de que en algún momento tu corazón sea sensibilizado y le abras la puerta. Existe una famosa pintura de Jesús tocando una puerta. Debes haberla visto alguna vez. Ahora, alguien observó un detalle interesante en esa pintura. La puerta no tiene picaporte por fuera, solo se abre por dentro. Quiere decir, Jesús no fuerza, no invade, no obliga. Él llama, Él toca. Él está siempre llamando a tu corazón, a veces durante años. A veces lo escuchas en una predicación, en una crisis, en una pérdida, en una noche de soledad, pero pospones, no te entregas, no te rindes. Sin embargo, todos debemos entender algo serio. No abrir la puerta también es una decisión. Jesús promete, entraré a Él y cenaré con Él. Eso significa relación e intimidad. Esto es comunión verdadera. Pero para que esa unión exista, esa comunión exista, pues tú tienes que querer, tú tienes que decir sí, tú tienes que entregarte, tú tienes que abrir la puerta. Es por eso que la vida cristiana no depende de que, no, he prometido, he decidido ser fiel, ahora sí, voy a cumplir todo. No, querido, tus promesas no valen nada. Jesús viviendo en ti, ahí tú vas a entender lo que es la victoria cristiana, pero para eso necesitas abrir la puerta. Ahora pasamos a la cuarta parte de este estudio bajo el subtítulo de la permanencia. Y aquí veremos que lo importante de la vida cristiana no es solo comenzar, sino permanecer. Jesús dijo en Juan 15, versículo 4, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Para entender esta ilustración, corta una rama verde de un árbol y colócala en un florero. Durante algunos días seguirá luciendo viva, verde, pero ya está muerta. Solo está perdiendo vida lentamente sin que nadie se dé cuenta así de inmediato. Pues muchos cristianos viven así. Mucha actividad, mucha apariencia, religiosidad externa, pero están desconectados de la fuente, son ramas arrancadas del árbol. Permanecer significa pasar tiempo diario con Dios a través de la oración, en todo tiempo. 24 horas por día relacionando con Jesús a lo largo del día todo lo que haces. Pero además de vivir en espíritu de oración, debes estudiar su palabra cada día. Allí es donde entra el estudio diario de la lección de la escuela sabática. Y yo ya te he dicho muchas veces, tú tienes que cada mañana abrir la Biblia, abrir la lección y estudiar, reflexionar, escribir notas ahí abajo. Porque estos comentarios son solo para ayudarte, no es para sustituir tu estudio personal de la palabra de Dios. Bueno, pero además de estas dos disciplinas, la oración y el estudio de la Biblia, hay una más, que es la testificación, o sea, buscar a otra persona para hacerla discípula de Jesús. En esto consiste la vida cristiana. Es dependencia constante que te lleva a la perfección. La perfección no es un punto al que llegas, es un camino que recorres con Jesús. Perfección es conexión con Cristo. Y cuando hay conexión, pues los frutos aparecen. Y tu vida va a ser una vida coherente entre la teoría y la práctica. Bueno, llegamos a la última parte de este estudio hablando de la savia del Espíritu. La vid produce vida porque la savia fluye del tronco. Imagina un campo reseco, meses sin lluvia. La tierra está dura, parece muerta, pero cuando la lluvia cae,
en pocos días brota la vida de nuevo. El Espíritu Santo es esa lluvia. Sin Él intentaremos cambiar, prometeremos mejorar, pero siempre volveremos a lo mismo. Ahora, con Él, con el Espíritu Santo, el corazón se suaviza. Los deseos cambian y la vida florece. Y Jesús prometió que el Padre dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. La pregunta no es si necesitamos o no del Espíritu. La pregunta es si estamos dispuestos a pedirlo. Permíteme terminar esto con una historia. Un viajero llegó a tiempo a una estación de tren. El tren ya estaba por salir, pero el pasajero se encontraba indeciso entre ir al baño o subir al tren. Pensó que en el tren podía no haber baño, así que se distrajo por un momento. El conductor gritó, último llamado. El hombre dudó unos segundos y el tren partió. Este hombre no perdió el tren por ignorancia. Él sabía que el tren iba a partir, lo perdió por indecisión. Hoy Jesús te llama. No sabemos cuánto tiempo más te va a llamar. Un día, tú y yo estaremos delante de Él. Y lo único que importará es si abrimos la puerta cuando Él llamó. Tal vez hoy reconozcas que te has enfriado. Tal vez nunca abriste completamente tu corazón. Pero escucha esto. Con amor eterno te he amado. Dios no ha perdido el interés en ti. Hoy puedes decir, Señor, mi relación contigo no es lo que debería ser. Pero por eso hoy te abro mi corazón, por favor, entra, lléname con tu espíritu, enséñame a permanecer en tu amor. Y si lo haces, querido, si lo haces, ahí viene el Señor Jesús. Primero envía su Santo Espíritu, te levanta. De repente así estás todo en esa vida mediocre, de apatía espiritual, y de repente sucede algo. Amaneces con ganas de vivir, con ganas de recomenzar. Es que la manera en que Dios te despierta es, a veces, permite que la vida te golpee, que te machuque. ¿Por qué vas a esperar eso? Otras veces el Espíritu trabaja silenciosamente como la brisa y te sacude y te hace reflexionar. Y quién sabe esta lección, Dios la está usando para hacerte reflexionar y llevarte a los pastos verdes y aguas tranquilas. Eres precioso para Dios, no te olvides de eso. Un abrazo, querido, que Dios te bendiga ricamente. Para el 16 de mayo del año 2026. El título de la lección es La oración. Sabes, en cierta ocasión un hombre preguntó a un pastor, ¿cuál es el secreto de una vida cristiana poderosa? El pastor respondió con una sola palabra, oración. Pero el hombre insistió, ¿y después de la oración qué más, pastor? El pastor respondió, más oración. Sabes, mi amigo, la verdad es que muchas veces tratamos a la oración como si fuera un recurso de emergencia. Cuando la vida se complica, cuando llegan los problemas, cuando aparece una crisis o cuando sentimos miedo, entonces oramos. Pero la oración no es para ser usada como si fuera un extintor de incendios espiritual. La oración es el oxígeno del alma. Inclusive la sierva de Dios dice que la oración es la respiración del alma. Es el vehículo a través del cual nos comunicamos con Jesús para disfrutar de la vida en su plenitud. Sí, porque una vida sin Cristo pues es una vida vacía, sin sentido. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dijo que nosotros somos los sarmientos, los ramos de la vid. O sea, Él es la vid, nosotros los ramos. Y un ramo, un sarmiento separado de la vid no puede producir fruto. Y no apenas no puede producir fruto, sino que se seca y no vale para más nada a no ser para el fuego. Bueno, la oración es esa conexión constante con Cristo. Es por eso que yo digo que tenemos que orar 24 horas por día.
No necesitas necesariamente estar arrodillado para orar. Lo que pasa es que tienes que aprender a hacer todas tus actividades diarias teniendo a Cristo presente y muchas veces consultando con Él. A veces tú no te pones a pensar solito para resolver algún problema. En lugar de estar pensando solito, ¿por qué no direccionas tu pensamiento a Dios? Estás en espíritu de oración. A eso se llama vivir en espíritu de oración y eso es la conexión constante con Cristo. Esa es la manera en que recibimos la vida espiritual que necesitamos para transitar en este mundo. Sin oración, mi amigo querido, sin oración no existe compañerismo con Cristo. Una persona anda cuando habla con Dios constantemente, ahí está andando con Dios. Una persona es discípula de Cristo cuando conversa con Jesús 24 horas por día, ahí es discípula de Cristo. Bueno, hoy veremos varias enseñanzas de la Biblia para fortalecer nuestra vida de oración. Primero estudiaremos un poco sobre la vida de oración del profeta Elías, bajo el subtítulo de Elías, orar en medio de las crisis. Sabes, el profeta Elías vivió en uno de los momentos más oscuros de la historia de Israel. El rey Acab y la reina Jezabel, su esposa, habían llevado al pueblo a la idolatría. Ahora, es triste, pero los líderes debemos estar siempre vigilantes para no ser instrumentos de perdición en lugar de ser una bendición para nuestros liderados. Bueno, Elías miraba para todos los lados y solo veía cómo el pueblo de Dios había caído en la apostasía. Parecía que el mal había vencido. Pero la historia bíblica dice que Elías oró en el monte Carmelo y ocurrió algo extraordinario. Dios respondió enviando fuego del cielo. Fue una victoria espectacular sobre el maligno y sus secuaces. La Biblia relata de este modo en el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículos 36, 38 y 39. Leo. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. El versículo 39 dice: viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Oh querido, qué respuesta extraordinaria de Dios. Sin embargo, poco después ocurre algo sorprendente. Jezabel amenaza a Elías y el profeta, aquel hombre destemido que acababa de orar poderosamente, cuando escucha las amenazas de Jezabel, huye lleno de miedo y de desánimo. El mismo hombre que vio descender fuego del cielo ahora quiere morir. Esto nos muestra que incluso los grandes hombres de fe a veces pueden pasar por momentos de agotamiento emocional y espiritual. Pero lo más hermoso de la historia es ver cómo Dios trata a sus hijos. Si tú lees toda la historia en la Biblia, vas a ver que Dios no reprende a Elías con dureza. Primero lo alimenta, luego lo deja descansar y finalmente le habla. ¿Y cómo le habla? No en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave susurro. Oh, mi amigo, a veces esperamos que Dios nos hable con grandes señales y prodigios, pero muchas veces Dios habla en el silencio del corazón, en la oración tranquila, cuando nos detenemos y escuchamos. Al fin de cuentas, la oración es un momento de intimidad con Cristo. Nos alejamos del mundanal ruido y abrimos el corazón a Dios. No esperes arrebatos espirituales.
Habla con Dios en el silencio de tu corazón y verás que los momentos que te parecen turbios y deprimentes desaparecen de tu vida. Eso es lo que sucedió con Elías. Y te digo una cosa, puede suceder contigo también. El hecho de que en este momento estás bien con Dios, estás viviendo una experiencia extraordinaria, no quiere decir que siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque infelizmente tú y yo cargamos la naturaleza pecaminosa. Y esa naturaleza pecaminosa nos va a perturbar el crecimiento espiritual. Solo cuando Cristo venga seremos libres de esa naturaleza. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el subtítulo de Cuando parece que Dios no responde. Bueno, aquí te digo una cosa. Tal vez este sea uno de los mayores desafíos en la oración. Oras, clamas, y parece que Dios guarda silencio. Muchas personas han orado por años. Han orado por un hijo, por un problema familiar, para que Dios los sane de una enfermedad, en fin, tantos motivos, pero parece que Dios se mantuviera indiferente y no responde. La historia de Ana, por ejemplo, en la Biblia, nos muestra algo importante. Ella oró durante mucho tiempo pidiendo un hijo. Durante 7 años no hubo respuesta, pero Ana persistió y persistió. Y finalmente Dios respondió en el momento perfecto. Quiere decir, Dios siempre responde en el momento en que Él, en su infinita misericordia, sabe que debe responder. Él no te responde en el momento que tú o yo creemos que es lo mejor para nuestros planes humanos. Piensa, por ejemplo, en esta ilustración. Un niño pequeño le pide a su padre un cuchillo afilado para jugar. El padre dice que no. Y el niño piensa que su padre no lo ama porque no le da lo que le pide. Pero en realidad, el padre lo ama tanto que no puede darle algo que lo va a lastimar. Pues a veces, querido, la respuesta de Dios es espera. ¿Por qué? Porque Él ve lo que nosotros no vemos. Dios conoce el panorama completo. En este sentido, la oración no es para cambiar los planes divinos, ni siquiera para informarle nuestras necesidades a Dios, porque Él ya sabe lo que necesitamos antes que eso lo pidamos. La oración persistente no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Cuando parece que Dios no nos responde es porque a veces no estamos preparados para recibir las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Un ejemplo de eso podría ser la experiencia de las hermanas de Lázaro. Mira, te voy a contar algo. Lázaro era amigo de Jesús. Cuando Lázaro enfermó, las hermanas mandaron siervos, mensajeros a Jesús y le dijeron: Señor, Lázaro, aquel a quien tú amas está enfermo. Quiere decir que las personas a quien Jesús ama también se pueden enfermar. Entonces no pienses que porque la enfermedad te llegó, ya Dios dejó de amarte, ¿no? Ahora, ¿por qué Jesús no corrió inmediatamente para sanar a Lázaro? Demoró. Y cuando llegó, Lázaro ya había muerto. No solo que ya había muerto, ya habían pasado 4 días. Ya olía mal. Ya estaba en estado de descomposición. ¿Por qué Jesús demoró en responder la oración de las hermanas de Lázaro? ¿Porque no amaba a Lázaro? No. Es que Dios tenía una bendición mucho más grande. ¿Qué es lo que las hermanas de Lázaro estaban pidiendo? Una curación. ¿Y qué es lo que Jesús estaba reservando para ellas? Una resurrección. Así que, querido, cuando se te cierra una puerta, no es porque Dios no te atendió, es porque Dios tiene otra puerta más grande, abierta para ti. Cuando pierdes un empleo, no es porque Dios te dejó, es porque Dios tiene un empleo mejor para ti. Tienes que aprender a confiar en Dios. Pero esa tu confianza solo va a crecer en la medida en que tú aprendas a vivir en oración con Dios. Bueno, ahora vamos a la tercera parte de este estudio bajo el subtítulo de Jesús nos enseña a orar. ¿Sabes? Los discípulos observaron la vida de oración de Jesús y quedaron impresionados. Un día le dijeron: Señor,
enséñanos a orar. Y Jesús respondió enseñándoles la oración que conocemos como el Padre Nuestro. Esa oración incluye varios elementos importantes. En primer lugar, reconocer a Dios como Padre. En segundo lugar, honrar su nombre, alabar su nombre. En tercer lugar, buscar su voluntad, hacer su voluntad. Cuarto lugar, pedir por nuestras necesidades diarias. Quinto, pedir perdón. Sexto, perdonar a otros. Séptimo, pedir protección contra el mal. Y finalmente, dar gloria a Dios. Esa es una oración modelo. Jesús mostró que la oración no necesita palabras complicadas. Dios no busca discursos elegantes. Busca corazones sinceros que se abran a Él. Bueno, en la cuarta parte de este estudio veremos que parte de la oración consiste en alabar, confesar, pedir y agradecer. Bueno, muchas veces nuestras oraciones son apenas una lista de pedidos. Pero la Biblia muestra que la oración es mucho más que solo pedir. La oración incluye 4 elementos importantes. Alabanza, quiere decir reconocer quién es Dios. Alabarlo por su amor, por su poder, por su fidelidad. En segundo lugar, confesar. Confesar que cuando nos acercamos a Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a confesar, nos hace recordar lo que hemos hecho de malo y confesamos a Dios nuestros pecados. Cuando confesamos, no debemos decir, Señor, perdóname mis pecados. Explica a Dios qué pecados. No porque Él ignore, Él sabe todo, pero porque explicar a Él te hace a ti tener más conciencia de cómo has ofendido el corazón de Dios. En tercer lugar, en la oración deben haber pedidos. Claro que sí. Dios nos invita a presentar nuestras necesidades. Entonces habla con Él como si estuvieras hablando con tu mejor amigo. Nada es demasiado pequeño para Él. Y aquí te cuento la historia que siempre cuento cuando yo era, o mis hijos eran pequeños. Había uno que no le gustaba verdura para nada. Cuando veía verdura en la mesa ya se ponía mal porque sabía que ese almuerzo no iba a ser bueno para él. Entonces un día la esposa sirvió ensaladas y yo le dije al hijo menorcito, cuando lo vi desanimado, haz la oración. Pero yo siempre les enseñé a mis hijos que hay que orar con el corazón abierto. ¿Y sabes lo que él dijo? Señor, estoy triste, porque hoy solo hay planta para comer. Todos se rieron, pero él estaba siendo sincero. Señor, estoy triste, solo hay planta para comer. A veces nosotros oramos y le decimos a Dios lo que creemos que le va a gustar escuchar a Él. Pero Él conoce todo. Entonces, si estás triste, dile que estás triste. Si estás aburrido, dile que estás aburrido. Y si en tu opinión Dios ha hecho algo que no te ha agradado, díselo. Estás herido, resentido, díselo. Abre tu corazón a Dios. Y finalmente, la otra característica de la oración es la gratitud. Y querido, a veces olvidamos agradecer, pero cada día recibimos innumerables bendiciones. Un pastor preguntó una vez a un grupo de niños, ¿cuántos de ustedes dicen gracias cuando alguien les da alguna cosa? Todos levantaron la mano. Después el pastor preguntó, ¿y cuántos le dicen gracias a Dios todos los días? Ahí solo unos pocos levantaron la mano. Bueno, querido, la gratitud abre nuestro corazón a la presencia de Dios. Y ahora llegamos al fin de este estudio hablando de ¿por qué orar si Dios lo sabe todo? Seguramente alguna vez te has preguntado si Dios conoce tus necesidades, ¿por qué tienes que orar? La respuesta es simple pero profunda. La oración no es para que le informes a Dios alguna cosa que Él no sabe, sino para transformar tu corazón. Como dice la sierva de Dios, la oración no baja a Dios hasta nosotros, sino que nos eleva a nosotros hacia Él.
Cuando oramos, reconocemos nuestra dependencia de Dios. Dejamos de confiar en nuestra autosuficiencia y abrimos nuestra vida a la dirección divina. La oración nos cambia y nos vuelve más sensibles a la voz de Dios. La Biblia está llena de historias de personas que oraban. Daniel oraba 3 veces al día, Elías oraba en medio de la crisis, Ana oró durante muchos años, Jesús oraba constantemente y todos ellos experimentaron en común la presencia de Dios en sus vidas. La oración no es solo una práctica religiosa, es una relación viva con el Dios del universo. Tal vez hoy el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Tal vez tu vida de oración se ha debilitado hace mucho tiempo. Tal vez las ocupaciones de la vida han llenado tu agenda y la oración ha quedado en segundo lugar. Pero la buena noticia es que siempre puedes comenzar de nuevo. Dios te sigue esperando. Él quiere escuchar tu voz. Hoy puedes tomar la decisión sencilla pero poderosa, volver a hablar con Dios cada día. Porque cuando un cristiano ora, su fe se fortalece, su corazón se transforma y el poder de Dios comienza a obrar en su vida. Y todo empieza con una simple conversación con Dios. Tú nunca estás solo, querido. Puedes no ver a Jesús con tus ojos físicos, pero Él está a tu lado. Él nunca te abandona. A no ser cuando tú voluntariamente te diriges a lugares a donde por su santidad Dios no puede estar. Pero Dios te ama. Nunca te has ido a un lugar tan lejano de donde no puedas regresar. Nunca has caído tan bajo de donde no puedas salir. Cree en el amor de Dios, confía en el amor de Dios. Que esta semana sea una semana de mucha bendición para ti.